Muchas gracias, Lucas, por la presentación. Es un honor para mí estar aquí porque yo ya estuve el año pasado en Bahía Blanca y que es como el honor segunda vez seguida y supongo que un cerco chileno que no me molesta en este caso. Lo que yo quiero presentar es un trabajo nuevo que publicamos este año con un grupo muy conocido de investigadores que se trata sobre la evolución entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Puedo usar una presentación que la mitad es basada en mi colega Dino Pedreschi de la Universidad de Pisa, el resto son extensiones mías. Este es el artículo, pueden ver que tiene gente muy conocida, sobre todo, por ejemplo, Barabasi y Verpignani. Verpignani es el director del Instituto de Ciencias de las Redes, Network Science, el más importante del mundo de sistemas complejos de la Universidad de Northeastern, en Boston, y otra gente que es muy conocida en el ámbito de la IA y de los datos. Esto fue publicado en esta revista en febrero de este año. ¿Y qué es la pregunta? ¿Podemos modificar? Como que todos han visto este meme, que es como exagerado, pero yo veo que va para allá. Cuando uno ve a la gente en un restaurante con el teléfono sin conversar, me gusta ese restaurante en Santiago de Chile que dice: no tenemos wifi, conversen entre ustedes. Y yo creo, por usar el eslogan de Obama, yo creo que sí, podemos, pero tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Y cuál es el problema? El problema no es la tecnología, por supuesto, el problema somos nosotros. Y aunque no coincido con Caray en algunos temas tecnológicos, que es un poco derrotista, dijo algo que yo creo que es cierto, sobre todo en los últimos libros que escribió, 21 lecciones para el siglo XXI. No lea el último capítulo sobre meditación porque no sabe del tema, yo tampoco, pero gente que sabe me ha dicho que no lo leo. Y dijo: la gente más fácil de manipular es la gente que cree que no puede ser manipulada. Y en cada elección yo creo más en eso. Y les voy a mostrar un ejemplo, que hace muchos años, pero yo creo que podríamos repetirlo aquí porque hay mucha gente joven. Por favor, la que está la gente que está atrás, si se sienten en el suelo, a mí no me molesta. Hay 4 sillas ahí, que por favor pasen adelante y siéntense en la escalera, no hay problema. Yo creo que nadie se va a enojar en la Católica para eso. Así que vamos a hacer un experimento, tienen que estar todos sentados mirando para el experimento. Acá hay un espacio, Ahí hay 2. Bueno, atención. ¿Alguien conoce cuál es mi hobby? Estuvo brevemente en la pantalla, pero no me alcanzaron a leer. Lo voy a poner de nuevo. Yo puedo manipular como leen, y lo hace todo el tiempo, muchos sitios web, y eso le van a sentir mucho mejor. No solamente con la vista, por supuesto, con las palabras, con el hype que existe hoy en día en todo el tema de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el impacto social de las grandes plataformas que tenemos? La mayoría son de redes sociales, uno puede considerar que los chatbots también son un tipo de red social. La gente está teniendo relaciones de amistad digital con estas plataformas y hay mucha gente que lo hace y van a ver ejemplos más adelante. Entonces los efectos son varios. El primero son los efectos individuales. ¿Cómo cambian las cosas para nosotros? ¿Quién puede encontrar un lugar del paraíso sin el GPS? Yo practico. Esa fue una habilidad que aprendimos en cientos de miles de años. En decenas de años nos hemos perdido. Hay gente que quisiera saber leer un mapa. Lo visto. Este joven que le muestro un mapa me dice: no, que no entiendo. Yo le digo que me diga para ir a la izquierda, a la derecha, no me interesa, y que me diga si se equivoca el sistema, no sé dónde queda. Después está también el impacto en el contenido. Por ejemplo, en plataformas de comercio digital, más llamadas comercio electrónico. O vamos a mostrar ejemplos de todo lo que tiene que ver con el tráfico. Aquí, acabo de experimentar un problema de tráfico con una protesta de empleados municipales de salud. Tardé como 15 minutos más en llegar
por cierto venía con tiempo. Pero eso ocurre, porque si el sistema no sabe que existe esa conecta, va a empeorar el tráfico. Se manda a toda la gente por la ruta principal de Viña y Valparaíso. Y lo que más me preocupa es el futuro, los efectos sistémicos, mediano y largo plazo. Ahora, la verdad es que tenemos problemas ahora. Y gente como yo, Quinto, nos trata de distraer con problemas del futuro, con Terminator. Puede que puro Terminator, pero no ha llegado todavía, así que preocupémonos de lo que está pasando ahora, que es mucho más. Y les quiero mostrar algunos de los ejemplos, ya lo mostré en el pasado, pero quiero solamente mostrar la lista, porque hay que recordarse de esta lista, que es discriminación automatizada, sobre todo con mujeres, inmigrantes, otras minorías, pseudociencia, mucha pseudociencia, no voy a hablar del tema, que nos pueden dar una pinchada en la web. Voy a hablar del tema de comercio digital justo, sinceramente no lo hablo, pero este contexto es muy importante. Todo lo que es el impacto ambiental, estamos malgastando electricidad, y no solamente en chat, también en Instagram y TikTok. Fíjense cuánta electricidad gastamos por distribución. Procrastinar. Procrastinar debería ser uno el octavo pecado capital. Pero todavía no lo hacemos. Pero hay otro que está más antiguo, que está también involucrado, lo voy a hablar después. Y aunque todos estos ejemplos son incompetencia humana, a veces la incompetencia humana viene en la forma más pura. No sé si lo que una vez dijo Einstein acerca de los estúpidos y que no se veía el sol es cierto, dicen que es una cita apócrifa, pero uno lo ve todos los días. A veces yo miro a la gente y digo, si nos extinguimos, lo merecemos. Con la IA generativa tenemos mucho más información que antes. El año pasado fue el año que más personas votaron en el mundo. Más de 100 países tuvieron algún tipo de elección. El resultado, todos los conocemos, yo estoy sufriendo uno de ellos en Estados Unidos. Hay gente que espera que no estén grabando, porque si no, no puedo votar. Impacto en el trabajo. ¿Por qué no tratamos de aumentar la productividad de las personas en vez de reemplazarlas? Sería mi primera regulación. Pero no solamente eso, también hay casi formas de esclavitud. Por ejemplo, gente trabajando en Kenia y otros países para eliminar todas las cosas tóxicas de la IA. Y tenemos problemas de derechos de autor y también un tema que sí que voy a hablar porque tiene un impacto muy grande, es la salud mental. Ahora, antes de la pandemia, un ingeniero hizo una base de datos que se llama incidentdatabase.ai, como lo cambié el color, está en amarillo, y empezó a curar noticias de incidentes de guerra. Y hasta el año 2023 parecía que la cosa no estaba normal, eran como 2 a la semana. No está claro. Ahora, esos son los que llegan a las noticias, que son muchos más. Pueden multiplicar por 100. Pero el año pasado, la OCDE empezó a monitorizar noticias de IA con IA y encontraron que esto era mucho, mucho peor. Pueden ver que partió en finales del 2022, ustedes saben por qué, 30 de noviembre, y ahora tenemos como 2 o 3 incidentes al día. O sea, esto es un crecimiento muy rápido, parece exponencial. Aunque no me gusta hablar de cosas exponenciales, porque el recurso exponencial va a explotar en el futuro. Nada puede crecer indefinidamente. Y que veamos 4 ecosistemas donde esto pasa. El primero, el más obvio, es las redes sociales. Todos lo conocemos. Los resultados de esto, por ejemplo, el famoso filtro de la burbuja, las cámaras de eco, polarización política, lo hemos visto en Chile, difusión de ciertos contenidos que pueden ser amplificados. Un montón de problemas distintos. Hay un montón de trabajos que muestran esto. Nos tardamos unos 20 años en entender todos los problemas de redes sociales. Una ventaja de la inteligencia artificial que en 5 años vamos a entender todos los problemas de redes sociales. Era muy grande. Hay que ver lo positivo. Pero tenemos problemas todos juntos, de una vez. De ahí lo que hacemos. Todos saben lo de Cambridge Analytica, el futuro, cosas presentes como
un documento que dice que está bien que un adolescente puede tener relaciones emocionales con el sistema. Sé quién es ingeniero, y yo creo que ingeniero, no ingeniera, se le ocurrió eso, y hay muchas más cosas. Por ejemplo, impacto muy grande en mujeres adolescentes, en niñas adolescentes. Pueden ver el trabajo de Duncan Knight, pueden encontrar una de sus charlas. Es realmente penoso lo que está pasando en aumento de suicidios y otras cosas en adolescentes, no solamente en Estados Unidos en niñas, sino también hay datos del Reino Unido y de otros países. Ahora, los niños tienen otro problema, tienen problemas de adicción a juegos, a porno, etc., que también son dañinos, pero por lo menos no se matan, o no entran en estado de anorexia, o otro tipo de trastornos que tienen que ver, situaciones que tienen que ver con la alimentación. De hecho, hace poco nos dio al grupo de Humanismo Digital una charla que está disponible en YouTube, pueden buscar esa charla ahí. Veamos un segundo ejemplo. Movilidad humana. ¿Quiénes usan Waze? Bueno, si todos le hacen caso, va a haber un problema en esta calle. Ese es el problema de generar optimización dinámica. De que si todos le hacemos caso, va a ser no. Y yo sé eso, pues no hago caso, sino que voy por la segunda que parece que es la mejor y voy a encontrarme con todos los que piensan como yo. Y esto puede generar, por ejemplo, otros problemas. Google Maps tardó por lo menos 20 años en darnos una ruta que es 30 segundos más larga, pero más corta y tiene menos contaminación. En Yahoo Labs, en Barcelona, mi equipo hizo un estudio, por ejemplo, hace el 2010, hace 15 años, de, por ejemplo, uno va caminando los caminos más bonitos. Y yo hago lo mismo siempre. Veo la ciudad, esto va a ser más largo, pero es por un parque, me voy por el parque. Muchas cosas que se pueden hacer que no tienen que ver con la eficiencia, tienen que ver con la felicidad que no estamos haciendo. Bueno, ejemplos de esto hay muchísimos. Hace poco vi uno muy bueno que pusieron GPS básicamente en unos dispositivos muy pequeños conectados a Waze y le hicieron pensar que habían como 500 autos en un puente. Por supuesto, Waze dijo que el puente ya era inaccesible, pero todo había sido falso. Porque también estos sistemas creen que los datos que llegan y puede ser falso, es muy fácil hacer spam, ese tipo de cosas. Aquí hay muchos ejemplos y hay muchos más. Se puede hacer simulaciones, no es fácil el problema, porque cualquier recomendación que uno hace, que también ocurre en comercio digital, está creando un futuro nuevo. El futuro está siendo co-creado por la interacción entre los seres humanos y los sistemas. Y eso es lo difícil. Nosotros somos parte del problema y los sistemas son la otra parte del problema. Que voy a volver a hacer. Y está en el tercer ecosistema, mercado digital. Por ejemplo, sesgo de popularidad, sesgo de exposición. Una recomendación, una de 5. ¿Cuántas posibilidades hay? Miles. El sistema no sabe cuál es la mejor. El sistema está estimando. Pero como la gente hace clic en una de esas 5, ¿qué es lo que pasa? Sesgo de popularidad. Inmediatamente sube. Y lo podemos tratar de mitigar. Pero es muy difícil mostrar 1 billón de cosas a ustedes. Yo en Netflix, por ejemplo, sé que los valores que aparecen ahí son de los gringos y que busco realmente una película francesa que tenga más opinión y seguro que me gusta. Me gusta el cinearte, no la literatura. Un ejemplo, hay un montón de trabajos también sobre esto, pueden ver cómo afecta la diversidad de las ventas. ¿Cómo afecta a todos los que venden en la escuela de danza, en la escuela de la plata? Fíjense que si solamente los más populares venden, de aquí Amazon es peor que un supermercado con una marca blanca, Amazon sabe todo de la competencia. Y por supuesto tiene productos que se venden muy bien porque conocen todo el sistema. Y que ahí yo diría que es medio ilegal, pero no hay ninguna regulación para controlar
lo que haría también con otras plataformas como AliExpress. Alibaba también sabe todo lo de la competencia y puede tener la mejor ventas posible. Y eso es lo que está hablando ahora. Tengo una pequeña empresa de artesanía que quiere vender un producto específico. ¿Cómo llega a su mercado? ¿Cómo llegan las 1000 personas que comprarían las 100 cosas que tiene? No tiene más, es una pequeña empresa, es un pequeño artesano. Es muy difícil. El sistema no le interesa porque no va a ganar dinero con eso. Solamente le interesa que está vendiendo. Y en vez de concentrarse en la justicia, estos sistemas se concentran en vender más cosas. Y estos sistemas viven en un mundo virtual. El mundo que conocen no es el mundo real, es el mundo del empleado real. Es decir, saben que estas empresas venden mucho porque le han mostrado mucho a esas empresas, pero las otras empresas no lo han mostrado y que no saben nada. Ahora, para entender ese mundo hay que hacer mucho más exploración. Esa exploración significa perder ventas. Porque si yo muestro algo que no estoy seguro, puede ser que esa posibilidad sea la vida. Y eso es un problema que trabajamos con un postdoc italiano, con Giovanni, de qué es lo que pasa en ese compromiso entre explorar mucho el mercado, el sistema, para entenderlo bien, que en el largo plazo va a ser mucho más rentable, perdiendo dinero en el corto plazo. El primer problema, el sistema financiero no funciona de esa manera, y que estamos atados en corto plazo porque la bolsa y las empresas funcionan trimestralmente. Ese es un problema, tendríamos que usar algo más de largo plazo. Y segundo, si no vendemos ahora, nos va a afectar también el sistema, porque no estamos vendiendo a corto plazo. Pero es como hacer un doctorado. Uno vive 4 o 5 años más como estudiante para poder ganar dinero más adelante. Algunos de aquí lo hemos hecho. Y lo entendemos, estamos haciendo una inversión para el futuro. Pero en el sistema actual no se puede hacer inversión. Aquí mostramos, por ejemplo, que el oráculo sabe exactamente qué es lo que tiene que vender, que va a generar un cero de popularidad, porque va a vender los que tienen mejor resultado. Bueno, vende 100%, pero es completamente injusto. En cambio, es una cosa que se usaba mucho hasta hace unos 10 años, que Raymond Thompson, que es de los años 30, lo voy a decir 30, pero no llegado a 30, en este siglo, los años 30, que es muy simple, pero por ejemplo no vende mucho porque no escoge las mejores alternativas. Pero hay cosas muy interesantes, como el BIDI, como Uniform Confidence Bound o X3, que consiguen tener una muy buena ganancia siendo mucho más justos por el mercado. Tenemos que hacer ese tipo de mitigación, de tratar de tener un balance entre la ganancia social y la ganancia monetaria. Si uno gana 1 millón en vez de 2 millones, nadie se aburrido. Y tenemos el cuarto sistema, el más nuevo, el más complicado, los sistemas generativos, que tienen muchos problemas. Aquí hay algunos, como ejemplo la pérdida del lenguaje, pérdida de cultura, pérdida de diversidad, mediocridad. Porque el gran pecado capital que aparece ahora, que no es la procrastinación, es la pereza. Como decimos en Chile, la flojera. ¿Por qué no dejar que un chatbot haga todos 5 minutos para yo los siguientes 2 horas de un tiempo? Por lo que ustedes quieren hacer. Cada uno tiene su gusto. Yo voy a partir de eso. Y tenemos problemas. Por ejemplo, un trabajo, todos estos trabajos son bastante recientes. Este es el año pasado. Sí, podemos mejorar la creatividad individual, pero reducimos la diversidad del contenido grupal. De hecho, en la educación puede ser muy interesante. El profesor usa un chatbot para hacer el examen, el estudiante usa otro chatbot para contestar el examen, después el profesor usa un chatbot para evaluar el examen, y lo interesante es que nadie vio el examen. Esto ya está pasando, es divertido, pero está pasando en otros temas también. Queremos esto, y la única forma de romper esto es que el profesor no usa el chatbot para hacer el examen, después el profesor usa un chatbot para responder el examen, y después le da la respuesta al estudiante para que la mejore. Esto genera pensamiento crítico,
genera diversidad, fuerza a las personas a no ser personas. Y esa es mi solución para el examen. Sí, los profesores tienen que seguir trabajando. ¿Hablas? Sí, pero no entiendo lo que digo. Este ejemplo lo pongo porque demuestra lo fácil que es imitar inteligencia. Ahora sí, el loro es inteligente porque es un animal como nosotros, pero si no puede ser, no ser inteligente. Pero si un loro me dice buenos días a la noche, tal vez no tanto. No tengo loro ya, así que no podría ser experimental. Pero hay muchos chistes con loros inteligentes. Como el que no hablaba, pero todo el mundo le decía jefe, ese era el más caro. Pero ahora tenemos una caja de Pandora, que no sé si tiene la esperanza dentro, pero que sí, que ahora sí tiene la pereza fuera. Y tenemos que hacer algo para eliminar eso. ¿Qué problemas vemos aquí? Un estudio reciente de MIT, pérdidas cognitivas en escritura. De hecho, había un meme que decía que en 5 años más nadie iba a saber escribir a mano. Y el problema no es escribir a mano, el problema es que si uno no escribe de cualquier manera deja de pensar. Y escribir es la forma más complicada de comunicarse con otra persona porque no está delante de uno. Es el mejor ejercicio cerebral que uno puede hacer, aparte de algunos juegos que son mucho más encajonados en un cierto dominio y que no sirven para todo tipo de tareas. Problema mental. Vean la fecha. Casi me están ayudando a esta charla. 27 de octubre. Más de 1 millón de personas que tienen problemas, si uno analiza las interacciones, porque para conversar necesita entender, el sistema no entiende nada. Las interacciones de los usuarios con ChatGPT. De hecho, crearon un panel de como 300 psicólogos y psiquiatras para ayudarlos a que estas cosas no pasaran. Esto no fue casualidad que está pasando ahora, porque lo podrían haber hecho hace 2 años, pero no lo hicieron. Esto es como tener un arma potente. Piensa en todas las cosas que uno puede preguntar y obtener correcta o erradamente de estos sistemas. Uno tiene que tener cuidado, sobre todo para la verdad. ¿Por qué? Porque el peor caso es que una persona puede decir. Y el primer caso ocurrió en marzo del año 2023, es decir, hace 2 años, donde un estudiante de doctorado, posiblemente de computación, porque le puso ELISA al chat que él estaba usando, no era ChatGPT, era ChatGPT. Y este estudiante estuvo 6 semanas interactuando con el chatbot y decidió suicidarse. Tenía una esposa y 2 hijos. Una familia que quedó completamente destruida. Y esto ocurrió menos de 1 semana después de Yaron Lanier, como se investigó con los padres de la realidad virtual, dijo, no es el peligro, no es que la realidad nos destruya, es que nos vuelva locos. Yo cuando vi eso dije, esto es el problema, es lo que está pasando y va a pasar, pero no pensábamos que iba a pasar tan rápido. Y quiero que lean la última conversación. Les voy a dar 10 segundos. El chatbot está en letra no cursiva. Ustedes pueden decidir si el chatbot ayudó a esta persona o no a suicidarse, desde que fue una opinión personal. Pero queda muy claro que después del suicidio se iban a encontrar en el más allá. Esta persona tenía problemas mentales, por supuesto. Pero una cosa es hablar con un profesional y otra cosa es ser incentivado a tomar una decisión sobre un chatbot. Para mí esto es como una película de ciencia ficción, recuerdo a Ex Machina o algo así. Es realmente preocupante que esto ocurra y que sea real. Esto fue en francés, en referencia. Era un chatbot que estaba interactuando en francés. Y yo pensé, bueno, este va a ser un caso aislado, es una anomalía de los datos. No. Año pasado, febrero, Florida, un adolescente de
dice al chatbot que se va a suicidar. Y como no hay ningún tipo de control parental, el chatbot no hace nada. Es un chat, no tiene inteligencia, no tiene entendimiento, lo único que genera palabras que tienen que ver con la conversación, perdón, con la interacción, puesta no en humanizar a estas cosas. Y de hecho hay una demanda a Google que compró de vuelta caracteres AI que después el chat está usando. Lamentablemente esperó a que Google comprara esta compañía para hacer la demanda, que no me parece muy ético, pero hay una demanda. Otro caso, muy preocupante, ahora en agosto, una canadiense usando un terapeuta digital que se llama Harry, basado en ChatGPT, es decir, que es una sintonía fina, el tuning de ChatGPT, decide también suicidarse. Esto es mucho peor, porque este terapeuta digital no tiene ni licencia. Hay que tener una licencia en Estados Unidos para poder ejercer. O este caso de una persona del Reino Unido, donde encontraron las interacciones con ChatGPT y leen aquí, este era paranoico y el chatbot le dijo que parece que sí su madre estaba complotando contra él. Y bueno, que se han tenido problemas mentales, creyó. Recuerda, no podemos, por supuesto estas personas son responsables también, pero cuando una persona tiene un problema mental no es responsable 100% porque tiene un problema mental. Por eso no, por ejemplo, una persona que comete un crimen y tiene una enfermedad mental no lo ponemos en la cárcel porque sabemos que no son 100% responsables de eso. Y el caso más complicado, también de agosto, Adam Ray, adolescente de 16 años, interactuando por mucho tiempo con ChatGPT, hablando de suicidio. El sistema usó suicidio 6 veces más que el adolescente. 1200 veces la palabra suicidio. El sistema mandó 300 advertencias a OpenAI que se estaba hablando de suicidio. ¿Cuántas advertencias necesitan ustedes para detener la interacción? Alguien de trabajo en interacción. Una. O si es adolescente, una. Si es adulto, tenemos que discutirlo. Tiene derecho a suceder. 300. Por supuesto hay un caso abierto de la familia, incluyendo a una ONG que trabaja en estos temas contra ChatGPT, y todas las cosas que han visto que está haciendo OpenAI sobre este tema fueron después de esta demanda. Es decir, hubo que esperar que una adolescente muriera para tener controles parentales. Tan difícil era pensar que algo mucho más potente que la televisión necesitaba controles parentales. Esto es incompetencia humana. Así que, para tener la primera parte, que son el impacto actual, esto es lo importante. No malicemos la tecnología. Weizenbaum, que aparece en la foto, fue el que hizo el primer chat. Escribió este artículo después que se llama Computadores como terapeutas. Diccionario. Esto fue en los años, creo que este artículo de los 80, es decir, hace 40 años. 40 años que él dijo, esto va a ser un problema, y dijo algo muy importante, nunca tenemos que confundir seres humanos máquinas con seres humanos, software con seres humanos. Y que lo que necesitamos hoy en día es más lucidez humana. Tenemos gente muy importante que dice que los sistemas tienen conciencia, gente muy inteligente en IA que tienen conciencia. Será muy inteligente en la matemática, pero inteligencia emocional y yo lo sé porque no tengo tanta inteligencia emocional, no tengo. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, la primera solución es regulación. Puede ser regulación, autorregulación, puede ser regulación del Estado, pero ¿cuál es el mensaje de las grandes tecnológicas? No, la regulación impide la innovación. Mentira. Si piensan, los grandes avances de los seres humanos han ocurrido en tiempos de escasez de recursos. Es decir, una regulación, algo mucho más grave que la regulación.
cada vez que se ha hecho un descubrimiento fundamental, no es porque uno ha tenido tiempo para estar pensando, tal vez sí, minutos, pero muchas veces eran por otras razones, las trascendentales, que eran para poder sobrevivir. Y que lo más importante, la buena regulación lo que hace es restringir la mala innovación. Porque tenemos un cerco. Toda la gente habla de innovación como si fuera todo bueno. Eso también es falso. Por ejemplo, un terapeuta usando un modelo de lenguaje, eso no es una buena innovación. Y puedo mencionar montones de cosas. Por ejemplo, Marie Curie, que descubrió la relatividad, que ahora se usa para cosas buenas, también descubrió el lado malo de eso. Ella murió por la relatividad. Es decir, toda tecnología tiene su lado malo, su lado bueno, y para eso necesitamos regulación para poder controlarlo. Un trabajo muy interesante de una ONG, dirigida por una francesa que se llama Everyone.ai, hizo un estudio, por ejemplo, de cuál es el impacto de la IA en los niños. Tiene una psicóloga muy buena que es la principal autora de este estudio. Y el AI Summit de febrero, estuve presente y fui al comienzo de esta asociación, dio esto que se llama IRACE, que es una alianza para asegurarse que la IA hace lo correcto con todos los niños. De momento no lo hace. Tardamos 20 años en que por fin un país tomó las riendas del problema y hizo algo inteligente. Ningún adolescente de menos de 16 años puede estar en redes sociales en Australia. Necesitamos enfocarnos en Chile, yo pondría incluso más. Uno ve personas de 20 años que parecen adolescentes. Eso es lo correcto. También está pasando en Estados Unidos, aunque no lo crean. No lo hace el gobierno federal, que lo quiere hacer, sino que lo hacen estados. Por ejemplo, aquí hay estados que fuerzan a tener permiso de los padres para tener redes sociales. Eso nada más. Está prohibido, pero necesitan permiso de los padres. Estados como Luisiana, Texas, Maryland y Utah. Y no son todos republicanos o demócratas, son de distintos colores. Pero interesante, 3 estados que querían hacerlo, Arkansas, Ohio y California, actualmente hay gente que está peleando estas leyes en la corte. Por supuesto, en California, obvio, son las grandes tecnológicas que quieren aplicar este tipo de cosas porque es redes sociales. Francia está pensando hacer lo mismo. En el Reino Unido también tiene muchos problemas. Solamente acabo de escuchar entre la semana pasada fue el Congreso de Artificial, Ética, Sociedad de la CM, la triple AI, y Miriam Fernández, que dirige en Inglaterra un centro de apoyo a las mujeres en Internet, mostró lo terrible que es el Reino Unido, los problemas que hay con mujeres en Internet. Es decir, cómo las acosan, cómo las molestan de muchas maneras. Es increíble la cantidad de cosas distintas que está pasando. O lo que pasó aquí también en Chile, que pasó primero en España, que ha pasado en Israel, Australia, en Estados Unidos, más de una vez, adolescentes denudando a sus compañeras adolescentes. Tan fácil de usar, por eso es tan fácil de usar. Lo más importante que está ocurriendo en Europa, aparte de la famosa regulación del uso de la IA, que por fin se firmó el año pasado, pero solamente va a entrar en completo vigor el próximo año, un poco tarde, es lo que se llama la regulación de servicios digitales, que tiene que ver con cómo regular estas plataformas en Internet que son muy grandes. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del artículo 40, y esto es un problema porque se está batallando también en las cortes, porque las grandes comunidades no quieren esto, es que tienen que dar acceso a los datos para que investigadores puedan hacer estudios que permitan entender cuál es el impacto real de estas plataformas. Generalmente todos los estudios o auditorías que se hacen son en contra de estas empresas, y que se consiguen datos, lo único que uno puede conseguir, pero por supuesto hay muchos más datos que son mucho más interesantes dentro. Y así entender los riesgos sistémicos, cuáles son los riesgos a largo plazo. Ya vimos en la reciente que un riesgo de desinformación había otro riesgo por la IA generativa en el curso PER.
Estos son algunos ejemplos de redes sociales que fueron catalogadas en esta categoría de grandes plataformas. Son las que tienen más impacto. Incluso Wikipedia son grandes plataformas de contenido que si tienen problemas también afectan social o con otro tema que mejor ni tocar. Una iniciativa reciente es esta alianza de generar datos sociales para poder hacer estudios mucho más profundos sobre el impacto de estas plataformas en la gente. Y necesitamos esto. Necesitamos hacer esto porque cada vez aparecen más estudios que muestran todos los problemas que hay. Pero yo les voy a mostrar uno muy reciente que realmente es preocupante. Así que necesitamos tener más ciencia abierta de plataformas para entender el impacto de la sociedad. Y no solamente nos hace falta los datos, sino también nos hace falta un marco conceptual para poder entender el por qué y el cómo estas propiedades sistémicas emergen. A veces voy más lento porque no me gusta hablar en español. Yo tengo que pensar qué palabra ocupar para no decir ninguna palabra en inglés. Si dije una palabra en inglés, me la dicen. ¿De cuánto? Ese es el problema de los ceros. Así que entonces aquí vamos a la parte de investigación de qué podemos hacer en la coevolución de los seres humanos y la IA. Por supuesto, estas cosas nos afectan, por ejemplo, pérdidas cognitivas, pérdidas de habilidades. ¿Cómo podemos hacerlo allá de otra manera para que eso no ocurra? ¿Cómo podemos hacer un círculo vicioso? En este momento tenemos un círculo vicioso, tenemos que transformarlo en un círculo vicioso. Y la peor parte del círculo vicioso es el ciclo de realimentación entre el usuario y los sistemas. Personalización y otros problemas que hay. Yo creo que eso lo entienden. Es un tema continuo de datos y mejora los sistemas, entre comillas, mejora los sistemas para los objetivos de organización que los sistemas tienen. Y esto lo podemos convertir entonces en una reglamentación donde podemos focalizarnos en cualquier tipo de recomendador. Uno puede pensar que la IA generativa es también un recomendador. Cada respuesta es una predicción, no es una base de reconocimiento. La gente que está usando charlas como buscadores está cometiendo un error muy grave, porque muchas veces van a cometer errores que ustedes no van a poder detectar porque no son enteros. Yo muchas veces uso mi propia biografía. Hay una sola persona en el mundo que puede criticar eso, yo. Y tiene muchos errores. Pero si usted lo lee, parece que todos los datos son probables. Aquí genera cosas que pueden ser verdad. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una percepción del mundo, sobre todo en los mercados digitales, que no es la realidad. Hay cosas más populares que no son tan buenas. Hay cosas que no se conocen, que son buenas, pero como se conocen, siguen siendo desconocidas. Esto yo lo trabajé mucho en mi artículo de FECOS en la web, del año 2018. Este es el círculo vicioso, que tiene muchos problemas con las personas, los grupos de personas. Hay sesgos que vienen de los datos, hay sesgos que vienen de los algoritmos, y hay sesgos que vienen de este ciclo de alimentación entre el usuario y los sistemas. Incluso hay sesgos segundo orden, que afectan a la personalización y también afectan al contenido de la web. Y ahora con la IA generativa, los primeros estudios que dicen que el porcentaje ya es como la mitad de datos que son generados por máquinas. Si no podemos distinguirlos, no podemos aprender, porque tenemos que aprender solamente de contenido humano. Si no podemos distinguir, eso es muy, muy difícil. Entonces, ¿cuáles son las propiedades emergentes? ¿Qué podemos hacer para estudiar este problema? Bueno, una propuesta que estamos haciendo en un proyecto europeo que vamos a presentar ahora en noviembre, con gente de Pisa, Oxford y Alicante, es usar una perspectiva de sistemas complejos. Tratar de entender el sistema, tratar de ver cómo esto puede cambiar. Porque muchas veces son autoprofecías cumplidas. Como dije antes, uno está generando, el sistema está generando parte del futuro y ni el sistema ni el usuario se da cuenta de eso muchas veces.
y que la idea es combinar modelos dinámicos que capturan la complejidad de la coevolución de agentes humanos con agentes de IA en este ciclo de la alimentación. Entonces, algunas conjeturas que tenemos, que ya se ven en algunos estudios. Por ejemplo, la diversidad individual se incrementa, pero la diversidad colectiva disminuye. Entonces, ya hay estudios sobre eso, pero muestran. Un impacto que me interesa mucho a mí es la politización cultural. ¿Tenemos a alguien de México? ¿Cuántos continentes hay? Los mexicanos. ¿Cuántos continentes hay? A los mexicanos me preguntan. Pero los que dicen 5 se olvidan de la Antártica. Sí, no participan en la Olimpiada y por eso la bandera olímpica tiene solo 5, no son 6. Pero aquí, escuché otra respuesta. Bueno, si cruzan el Río Grande son 7. Si América del Sur y América del Norte son 2 continentes. Si le preguntan a cualquier chato, van a ser 7. Nos están colonizando para la comunicación de verdad, es mucho más sutil. Yo he hablado con gente de España que me dice que México está en América Central. Incluso uno me dijo América del Sur. Yo lo que mirando digo, no, disculpa, América Central. Es joven la geografía, si eso me molesta mucho. Y por supuesto ya no somos americanos. Nos quitaron el gentilicio. Todo el mundo es americano en vez de estadounidense. Por favor, estadounidense, tenemos un gentilicio. Usen la raya. Para el resto no, pero para eso sí. Visto los memes de la raya. Porque a los chilenos nos retan bastante por eso. Me pregunto por qué. Bueno, normalización de todo. Nos convertimos en un promedio. No somos un promedio. No somos matemáticos. Imaginan que todo el mundo hiciera lo mismo, ¿qué mundo más aburrido sería? Pero todas estas herramientas nos están orientando a tener comportamientos similares. Por supuesto, los mismos sistemas, si tienen menos diversidad, son peores y que puede haber un colapso de estos sistemas. Desde hay un trabajo que muestra que si toda la web se fuera, por ejemplo, de contenido de modelos de lenguaje, los modelos fueran serios. Entonces, to eat your own shit. En inglés no suena normal, sobre todo si no lo entiendes. Y, por ejemplo, temas de pluralidad, temas de dominancia, actores que tienen más poder, lo que se llama el efecto de San Mateo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y hoy en día, la diversidad cultural, la gente que no habla estos idiomas, la gente que no tiene internet, la gente que es muy mayor, la gente que es muy menor, 55% de la población no tiene acceso a la IA generativa. Y que no me digan que están demonetizando la IA. Lo que están haciendo es aumentando la brecha digital. En que un grupo de 45% que van a ser la clase dominante y otro 55% que va a quedar donde está. Un trabajo muy nuevo, muy importante. Cuando pongo trabajo de archive, no están todavía realizados, así que hay que tomarlos como un grano de sal, como se dice en inglés. Pero esto es interesante. Pusieron chatbots como personas y le hicieron interactuar con una red social y los resultados fueron desastrosos. Encontraron cosas que ya conocían: polarización, influencia de algunos, los influencers, amplificación de voces polarizadas, y trataron de intervenir, trataron de mitigar eso. No encontraron mejor respuesta. Es decir, parece que el problema es la arquitectura y no los agentes. Es decir, puede ser que tengamos que hacer cosas mucho más distintas para lograr tener redes sociales que sean beneficiosas, que nos inviten a cooperar en vez de gritarle al que piensa distinto. Y ese es el tema. ¿Cómo hacemos, cómo gobernamos esta coevolución y logramos que esto sea mejor? ¿Cómo implementamos no solamente la diversidad individual, sino también la colectiva? ¿Cómo aumentamos la diversidad de los comportamientos? ¿Cómo medimos correctamente el desempeño en el tiempo?
por ejemplo, las nociones que tenemos para medir a las personas fallan completamente para medir a chat. Por ejemplo, la noción de que si una persona hizo clic en el primer resultado, no miró los otros, no es cierto con el chat mira todo. Y hay muchas, y hay un campo muy interesante nuevo sobre eso, hay muchas hipótesis que estamos usando que son para seres humanos que no son válidas para modelos humanos. Bueno, desigualdades extremas. Y finalmente, lo que dije antes, cómo tenemos una justicia de largo plazo en vez de tener una ganancia de corto plazo, que es el sistema dominante ahí. Y para terminar, entonces, primero, espero que ustedes no sean de los que crean que la tecnología puede solucionar problemas. Los problemas son nuestros. La tecnología nos puede ayudar a resolver esos problemas. Pero hoy en día, el problema es que la tecnología es parte del problema. ¿Y cómo hacemos para diseñar tecnología que sea parte de la solución? Ese yo creo que es el gran desafío para los informáticos que hay hoy. Así que no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa a nosotros. No nos extingamos, porque somos estúpidos a veces. Así que voy a hacer algo que dije más que hacer. Voy a utilizar este robot para provocarlos. El robot está preguntando si ustedes pueden pensar. Y si quieren saber más de energía responsable, tengo un artículo que publiqué en el 2023 que es abierto en Energía en Review. Y me gustaría recordar algo que dijo Don Bluth el año pasado en su maravillosa sesión de preguntas y respuestas. Dijo, y lo dijo así: realmente odio la idea de usar algoritmos que no entendemos. Ese es el sentido común y que eso está pasando. Cajas negras inmensas que sabemos cómo construirlas, pero realmente no entendemos cómo funcionan completamente. Gracias.